Profe, pues primero muchas gracias por la entrevista. Gracias. Yo le traje un detalle que sé que le va a gustar. A ver. Ah, mirá qué bueno. Cachafá. Sí. Estos son de lo mejor. Por la atención. Bueno, muchas gracias. Es un muchas placer gracias. estar con usted. Vamos a dar cuenta de ello. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, empezaría por preguntarle, profe, entrar en el tema de la eliminatoria. ¿Usted cree que la eliminatoria es fácil? Yo siempre digo que los puntos de vista cambian, depende de qué lugar te encuentras. Si vos sos jugador, ve una cosa; si vos sos un espectador, ve otra cosa; si vos naciste en México, ve una cosa; si vos naciste en Argentina, ve otra cosa. Claro. El lugar donde te encuentres esa eliminatoria te modifica el análisis. Y después está lo que pensamos la gente de fútbol, que es que en todo caso las jerarquías están, pero después hay que competir. Y la competencia es lo que marca la realidad, ¿no? Así que yo no tengo mucho conocimiento de eliminatorias muy cómodas para México, pero sí tengo un gran conocimiento de que México terminó yendo a todos los mundiales, de un tiempo a esta parte, ¿no? Claro. Y a nosotros nos resultó incómoda en un determinado momento, que fue especialmente noviembre del año pasado, con las 2 derrotas ahí con Estados Unidos y Canadá. Pero siento como que nunca tuvimos riesgo desde el resultado. Sí hay una merma desde lo futbolístico que realmente a nosotros hoy nos ocupa, porque creo que nuestras posibilidades futuras son unas con la selección de los prácticamente 2 primeros años y otra con la del último semestre o claro, la de junio, julio del año pasado para acá. ¿Piensas que a veces nos confundimos porque pareciera que es más importante ganarle a Estados Unidos y Canadá que clasificar? Porque si bien es cierto es que clasificaste en primer lugar, por diferencia de goles sí, te pusiste en segundo lugar, pero el objetivo se logró. Sí, además yo no tengo tanta comunión de idea cuando una rivalidad no te permite ver la evolución del otro, ¿no? Es decir, y como yo vengo de trabajar de Estados Unidos, no me siento incapaz de ver la evolución que ha tenido Estados Unidos a todo nivel, con los futbolistas que juegan en Europa, con el crecimiento de la liga, con futbolistas que juegan en la MLS y son transferidos a Europa, cosa que hasta hace poco esa situación no se conocía. Y el crecimiento de Canadá, obviamente a partir de la aparición en forma conjunta de 6 o 7 individualidades de muy buen nivel, que terminan compitiendo en las grandes ligas del mundo, como por ejemplo Alphonso Davies en el Bayern Múnich, ¿no? Entonces yo no dejo de desconocer eso. Y nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros, pero claro que en una eliminatoria como la de CONCACAF, es cierto que vos tenés una rivalidad con Estados Unidos que ya es legendaria, pero cuando vos entendés cuáles son los que o cuántos son los que clasifican, lo que menos, a la conclusión que menos llegás es que Estados claro, Unidos es tu rival. Claro. Justamente tu rival no es Estados Unidos, porque en condiciones normales vos y Estados Unidos son los que siempre están. Después hay casos que hay que atender, para mí sí hay que atenderlos, como es Estados Unidos fuera del mundial anterior. Y esas cosas se pueden dar, y esas cosas son las que hay que evitar. Pero a la pregunta original, competir siempre es difícil, y las supremacías que en determinado momento existen, en lo previo, sí o sí hay que demostrarla a lo largo de los 90 minutos. Hace rato hablabas de la baja que tuviste en el último tercio quizá, o en los últimos semestres con la selección, y yo viéndolo de afuera, yo notaba algunas cosas, ¿no? La poca actividad de algunos jugadores en sus equipos en Europa, que también tiene que ver mucho desde mi punto de vista. El torneo de competencia que tenemos, que tampoco es un torneo muy competitivo por el no ascenso y no descenso, muy cómodo, y que a veces nosotros juzgamos sin hacer el análisis y ser mucho más propositivos hacia con la selección y el técnico nacional. ¿Sientes que hemos sido o que se ha sido muy injusto contigo?
No, a mí me gusta de alguna manera analizar, ¿no?, la situación que nos tocó vivir, qué pasó desde el momento en donde nosotros entendemos que hubo un bajón. Hay algo que viene de la mano de una autocrítica, ¿no? Nosotros creo que terminamos armando muy mal el verano pasado. Es cierto que hubo una pandemia que nadie la espera, los gobiernos del mundo no supieron en todo caso en el comienzo cómo enfrentar una pandemia, muchos menos los que nos dedicamos al fútbol, pero la realidad que esa pandemia que juntó todas las actividades postergadas, todos los partidos postergados, hicieron que tengamos un verano complicado, donde claramente había una prioridad que estaba establecida de antemano y en cada una de las declaraciones de todos los que componemos el mundo de la selección lo decíamos, que eran los Juegos Olímpicos. Entonces, no fue fácil armar un plantel de Juego Olímpico, un plantel de Copa de Nation League, sí, y un plantel de Copa Oro. Era muy difícil, no resultaba, además por la cantidad de jugadores que se necesitaban, y terminamos, desde mi punto de vista, gastando mucho a algunos jugadores que tuvieron un verano interminable, con mucha competencia, con pocas vacaciones, sin pretemporada y empezando nuevamente la temporada en su club casi sin descanso, ¿no? Y entonces empiezan a pasar, además de eso, las desgracias que fuimos teniendo, ¿no? Sí. Lo de Chucky con el golpe en la cabeza, lo de Raúl en su club, sí, lo de Tecate con las idas y vueltas con Porto, que me voy, que me quedo, que renuevo, que no renuevo, hasta encontrar nuevo club. Héctor Herrera, que en ese momento jugaba poco. Entonces todas esas cuestiones a nosotros sí nos afectaron, estamos hablando de 4 de nuestros mejores, sí, futbolistas, ¿no? Entonces también eso es algo que teníamos, a lo que nos teníamos que preparar. Y en definitiva creo que de alguna manera se fue haciendo porque si bien tuvimos problemas con Corona y con Lozano, terminamos jugando la clasificación con Antuna y con Vega, y eso creo que es son buenas noticias para la selección, y se dio no digo por primera vez, pero cosa que se nota muy diferente en otros lugares. Normalmente una sub-23, una selección olímpica es la que le aporta jugadores a la selección. En este caso la mayor le aportó los jugadores a los olímpicos, porque con el retraso de un año de los Juegos Olímpicos y el comienzo nuestro en el 2019, había no menos de 10, 12 jugadores que ya eran jugadores de selección mayor. Correcto. Y yo creo que dentro de todo hubieron cosas que nos complicaron, cosas que no se hicieron bien, como la que mencionaba respecto a la organización de ese verano, pero que desde el punto de vista del resultado el objetivo se cumplió, claro, como que era lo que se esperaba. Evidentemente ahora tenemos un objetivo mayor que no es el Mundial, es cómo vamos a llegar al Mundial. ¿Cómo llegan al Mundial? Exactamente. ¿Tú crees que la selección argentina ha dejado de ser Messi dependiente para convertirse en un conjunto que se hace mucho más peligroso? Yo creo que esto era algo que invariablemente iba a pasar. Es decir, yo creo que a veces se hacen determinados análisis sin tener en cuenta los momentos de los futbolistas, ¿no? Es decir, Messi alguna vez fue muy jovencito y en un partido importante de Copa del Mundo estuvo sentado en el banco suplente, pero era muy jovencito. Maradona en algún momento, sí, claro, muy jovencito, quedó afuera de una Copa del Mundo. Claro. Después hay que ver qué es lo que pasa con esos futbolistas en el periodo donde son los jugadores importantes que son, y todo ese periodo tiene una coincidencia en cuanto a lo que los jugadores son para esos equipos. Y Argentina tuvo una gran cantidad de años donde evidentemente lo que hacía Messi era determinante. Y ahora Messi entra en el periodo probablemente final de su carrera y es lógico que haya un equipo que respalde a Messi, porque ya Messi no resuelve todo lo que resolvió a lo largo de 10 años. Pues son cosas naturales que a veces se presentan como que son cuestiones maravillosas y que surgen de una gran
en mente, y en realidad terminan siendo las cosas normales que le van pasando a los futbolistas y le van pasando también a los equipos. Y Arabia pareciera que fuera el rival más débil, ¿no? O sea, Sí. como que no lo estamos viendo como un rival No, peligroso. bueno, pero yo creo que eso siempre pasa de las puertas del CAR para afuera, Sí. en este caso por decir del CAR, de las puertas Sí. del CAR para adentro eso no pasa. Sí, Esto es como cuando nos toca jugar eliminatoria. Viene tal selección y la gente del otro país toma bronca claro, claro. por lo que los periodistas dicen, pero no somos los protagonistas los que decimos eso, Claro. ¿no? Y yo creo que después de ver a Qatar jugar y ver lo que puede hacer, lo que pasa en los mundiales de clubes, yo creo que hay que prestarle atención a los países de Oriente porque también van creciendo y saben competir. En todos los procesos mundialistas siempre estamos buscando un salvador, ¿no? Ujú. En su momento, Giovanni, en su momento, Nery Castillo, en su momento, Cuauhtémoc Blanco. Yo también viví una situación similar en el 98, Bien. que a veces los jugadores no lo comprendemos, ¿no? Bien. Iría yo al tema de hoy que Marcelo, que tiene que estar en la selección, o que ¿por qué no está, que está haciendo goles el Chícharo, ¿no? Sí. Y a veces uno no entiende, como jugador, que los sistemas o las circunstancias no están para estar. Sí, es decir, son cuestiones diferentes, ¿no? Lo de Javier es muy conocido, yo ya lo he dicho muchas veces, no resiste análisis de lo futbolístico, porque Javier es quien es, Claro. probablemente uno de los futbolistas mexicanos de mayor y mejor trayectoria en la historia del fútbol mexicano, un tipo que jugó en el Real Madrid, en el Manchester United. Lo de Marcelo es diferente, es un chico que recién empieza, juega en la sub-23 del Arsenal. Yo entiendo que permanentemente estamos con la necesidad de encontrar a la perla, ¿no? Pero Sí. dejemos que la perla suceda sola, la acompañarán quienes corresponde en el momento del crecimiento, en este caso quienes lo conducen en el Arsenal. Si el jugador está en condiciones y llega bien y tiene que participar, lo va a pasar seguramente, porque yo, entre otras cosas, vengo de un club donde nuestros mayores logros se han hecho con jugadores jóvenes de la cantera, o sea que debuté de esa manera, lo mamé desde pibe, que en Newell's pasaba esto. Hemos ganado una liga argentina, siendo la única en el mundo, con el plantel completo de futbolistas y todo el cuerpo técnico siendo salidos de divisiones inferiores, así que no es algo que desconozco ni a lo cual me rehúse, pero yo también entiendo que los momentos de los futbolistas, los periodos de crecimiento, no acelerar los procesos, esto también hay que respetarlo, ¿no? Oye, profe, ¿cómo le haces para... Has pasado por selecciones paraguaya, Argentina, hoy en México, y voy a meter al Barcelona. Bien. Para manejar tanto liderazgo y tantas figuras, o sea, ¿cómo le haces para hacerles entender el fútbol que tú quieres? La parte futbolística en todos los casos tienen una situación común, ¿no? Nunca han costado. Cuando estamos dentro de la cancha y todos tratamos de aportar para armar una buena selección o para armar un mejor equipo, evidentemente esa es una parte que no tiene ningún secreto, no hay nada difícil con lo cual convivir. Por ahí lo que cuesta más es lo otro, el día a día, la cercanía, y está claro que yo me he sentido mucho mejor en otros lugares que en los lugares que se llevan todas las luces, ¿no? Me ha resultado mucho más fácil estar cerca de los jugadores, dialogar con ellos, saber de sus familias. En otros momentos me he sentido, o en otros lugares me he sentido mucho más cómodo, y evidentemente no hay muchos de estos lugares o algunos de estos lugares donde no me ha ido bien, y yo creo que si bien es muy importante tener una idea clara de cómo el equipo va a jugar, saberla entrenar, transmitirle bien a los futbolistas,
también hay una cuestión de cercanía con el grupo que es muy importante para un entrenador, y yo creo que en alguno de estos lugares que vos mencionaste, está claro que Paraguay y México no están dentro de ese grupo. En algunos lugares me ha costado mucho, sí. Profe, ¿crees que a veces creemos que tenemos lo que no tenemos como selección? O sea, nosotros fuimos medallistas olímpicos, hemos ganado Copa de Oro, Copa Confederaciones, así, esas copas, pero a veces siento que nosotros creemos que no nos hemos dado cuenta del crecimiento que hemos tenido como futbolistas o como fútbol en un país, y la exigencia es mayor. Por eso te decía. Sí, hay que ver, yo siempre tengo la duda, ¿no?, de lo que se persigue con ese mensaje. Si ese es un mensaje que se da convencido de que estamos para eso que se está transmitiendo, o muchas veces ese mensaje se puede dar sabiendo que no hay ninguna posibilidad de acceder a lo que se está pidiendo. Yo tengo mis reservas, ¿no?, respecto a uno y otro caso. Es lo mismo que cuando uno habla de los futbolistas que tienen que estar y los que no tienen que estar, ¿no? Es decir, yo valoro, aunque no puedo discernir porque no conozco a toda la gente que habla, ni siquiera conozco a unos pocos, en realidad no conozco a nadie, cuando habla, si lo hace desde el convencimiento de que lo que está diciendo es algo real, o hay una parte que uno desconoce, una parte oscura que uno desconoce y que pretende otro tipo de cosas, ¿no?, y que no son exactamente que ese futbolista esté en una selección. Quizás se hace para generar esa polémica que necesita. Normalmente, ¿no?, se necesita, ¿no? Esto se necesita, hay muchas veces que la polémica que se intenta instalar se desvanece por sí misma. Hay otras veces que complica más, pero sobre todo complica más no solamente por lo que pueda entender la gente que recibe esa información, sino a mí lo que más me preocupa es el futbolista que está recibiendo esa información, el futbolista que está recibiendo esa información y que tiene probablemente muchos déficits, muchas cosas por corregir, está entendiendo que está apto para estar en una selección, y muchas veces no sucede eso. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Ubicar, es un poco lo que decíamos de Marcelo, ¿no? Es decir, obviamente que no porque a Marcelo le falten cualidades, Marcelo está desbordado de cualidades futbolísticas, pero necesita crecer, necesita madurar, necesita transformarse en un jugador de primera división, por más que compita en un equipo como el Arsenal, seguramente con todos los desafíos que debe tener dentro del equipo, y hacerle creer a él o hacerle entender a él que ya está listo para determinado lugar, y a veces eso complica porque hay que ver qué es lo que se le mete en la cabeza al futbolista, ¿no? Has dirigido 3 selecciones, como te comentaba anteriormente. ¿Dónde se te ha sido más complicado el ambiente, el poder desarrollar lo que tú quieres? No, lo que pasa es que yo entiendo que ser entrenador de fútbol ya de por sí, felicidades, claro, es algo complejo, ¿no? Donde uno entiende que va a convivir con un montón de cuestiones que a veces las conoce porque las viviste como futbolista, y otras veces y otras cosas que no estás acostumbrado, ¿no? Está claro que la exposición mediática de Barcelona, de la selección argentina, me hicieron hacer un curso acelerado, y entonces más o menos ya sabes con lo que te vas a encontrar. Pero todos tienen sus complejidades, y sobre todo cuando uno dirige la selección de un país, porque está justamente ahí, acá casi 150 millones de personas, correcto, que están esperanzadas con todo esto, ¿no? Y hay mucha gente que te lo hace saber, que es sana, que te transmite energía, y que, bueno, vos querés hacer todo lo necesario justamente para no defraudar, ¿no? ¿Está la selección para hacer historia? Eso es lo que vamos a buscar. Cuando a mí me vinieron a contratar, una de las cosas que tenía en común con el fútbol paraguayo era esto de poder acceder a un determinado lugar en una Copa del Mundo.
Y yo en algún punto no soy mucho de los que dicen, menos mal que perdimos ahora porque esto entonces, no, yo si podemos no perder, mejor. Pero de alguna manera los 2 primeros años, a lo mejor a cualquier otro podía haberlo confundido, ¿no? De la manera que marchaba, y a lo mejor nos empezaba a posicionar mentalmente en un lugar donde no tenemos que ponernos. Y esto del último año, esto de que todo nos cueste más, de que todo sea un sacrificio, que sea duro ganarle a El Salvador y que sea duro los partidos con Estados Unidos y ir a Honduras, y todo eso es como que nos hizo un poco valorar mucho más el lugar donde estamos, todo lo que cuesta progresar en el fútbol, aunque las diferencias futbolísticas a priori parecen muy grandes, y creo que de alguna manera eso nos van a ayudar ahora a volver a recuperar lo que en algún momento fuimos, ¿no? Pues desde mi punto de vista tu trabajo ha sido bastante bueno, porque tienes un balance de 37 ganados, 8 empatados y 7 perdidos tan solo. Por eso a veces digo, la exigencia es mayor a lo que realmente se ha demostrado como seleccionador y como selección, ¿no? Bueno, a ver, yo no, de todas maneras no es la parte estadística la que más a ver, yo creo que en Paraguay tenía una estadística bastante regular. Sin embargo, en los momentos adecuados pudimos llegar al 5.º partido en una Copa del Mundo y al año siguiente jugamos la final de la Copa América. Entonces, en los momentos cruciales ahí estábamos. En los momentos cruciales los jugadores competían muy bien. Teníamos un balance bastante malo en los partidos amistosos. Por lo cual, el tema estadístico no es algo en lo que yo me sienta a hacer una nota y diga, che, mirá que ganamos tanto, empatamos tanto, perdimos tanto. Yo no me hace falta una estadística para decir, en esta parte, durante esta época estuvimos bien desde el juego y desde los resultados, en esta época conservamos los resultados, estuvimos mal en el juego, y en esta época, si no mejoramos en el juego, poco va a ser lo que podamos hacer en una Copa del Mundo. O sea, eso está fuera de toda estadística. Me parece que no necesito ni yo ni mi cuerpo técnico una estadística para saber cómo arrancamos y cómo estamos ahora, ¿no? Necesitas recuperar el gol, ¿no? Porque los partidos se ganan con goles y en el último tercio me parece que hizo falta mucho. Nosotros tenemos, sí, ahí hay una estadística de la cantidad de veces que llegamos al último cuarto de cancha y la poca efectividad. Sí, efectividad, pero no es efectividad. Nosotros tenemos problemas, hemos tenido problemas en esa parte que tienen que ver con decidir mal el último pase. Correcto. Terminar mal desde los costados, definir mal a quien le toca definir adentro del área, pero además poner muy poca gente adentro del área, siendo que somos un equipo que llegamos mucho a esos lugares. Entonces, ese es un tema que tenemos que recuperar. Este tema de la definición muchas veces es algo que es redundante, ¿no? Y casi como un justificativo, ¿no? Nos falta el gol. Y la verdad que vos a veces decís, nos falta el gol, y vos decís, a este equipo le falta mucho más que el gol. No es el gol el problema de este equipo. A nosotros sí nos ha resultado. Nosotros creemos ser un equipo que elabora bien hasta 3/4 de cancha, llega bien hasta los lugares donde se puede acceder con superioridad numérica, pero tenemos un déficit importante, o hemos tenido, porque otra vez en los primeros 2 años teníamos un promedio de 3 goles por partido, casi. Y hoy somos un equipo que hemos retrocedido mucho en esto, ¿no? Pero básicamente hago hincapié no en la falta de gol, sino en las malas decisiones que tomamos en esos últimos 25 metros, ¿no? Sí, el último tercio como que les ha costado, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad que muchísimo. Pues la verdad, yo veo que el Mundial va a ser muy atractivo porque cambia mucho la dinámica. Recuperar a los jugadores, a lo mejor por la motivación de ser Mundial, puede ser mucho más sencillo, entre comillas. Pero hay algo que siempre digo yo, por ejemplo, del centro delantero. Yo jugué de centro delantero y yo no estoy muy de acuerdo que el centro delantero se salga mucho. Se puede botar a tocar y regresar, ¿no? Bien. Pero cuando pasa el balón por el área y si tú no estás, es responsabilidad tuya. Claro. Yo creo que ese es uno de los
sí, cómo llega la jugada, pero Sí. también ese es uno de los problemas que a veces no está. Lo que sucede es que nosotros, entiendo esto que vos me decís, lo comparto. También es cierto que nosotros, por el sistema de juego que adoptamos, en líneas generales, muchas veces hemos jugado con 2 contenciones y una media punta. Cuando vos jugás con una media punta es como que no es muy necesario que el 9 retroceda a jugar. Cuando nosotros jugamos como tradicionalmente jugamos con un solo contención y 2 interiores, sí necesitamos un poco al 9-10, el 9 que venga a conectar, el 9 con el que podamos girar de un sector al otro, obviamente que después esté dentro del área. Y Raúl lo hizo muy bien durante hasta que tuvo el golpe lo hizo muy bien, lo hizo de maravilla, incluso saliendo del área, por ejemplo, con Argelia para habilitar a Diego Lainez para que haga el 2-2, o creo que en ese mismo partido el primer gol lo habilita por dentro a Jesús, a Corona, para que también haga el primer gol. Nosotros las expectativas que tenemos más allá de obviamente del trabajo, de lo que concierne estrictamente al cuerpo técnico, también están dadas porque Corona ya está instalado en Sevilla, si Dios quiere va a estar clasificado para Champions, va a empezar la pretemporada en el club, va a estar bien afianzado. Raúl terminó el torneo después del golpe y es como que entonces va a empezar una temporada nueva y también con una pretemporada, con mucha más ilusión. Nos genera un poco de duda el tema de Chucky, primero porque se tiene que operar el hombro y segundo porque hay muchos comentarios respecto a si sigue o no sigue en Nápoles. Héctor, si bien de alguna manera viene a la MLS, sale de Europa, sabe dónde va a jugar, va a tener continuidad. Y bueno, hay algunas situaciones, también hay algunas situaciones que nos preocupan, ¿no? La de Orbelín nos preocupa, la de Diego Lainez nos preocupa, pero hay otras que también son un buen indicio de que pueden empezar una temporada en sus clubes bien, y este es un mundial que tiene esa característica. Cuando antes vos jugabas el mundial al final de la temporada, hoy vas a jugar un mundial en el medio de una temporada, es decir, el que viene de Europa está en la mitad de su temporada y de alguna manera el desarrollo del torneo puede hacer que ellos lleguen es la expectativa que tenemos nosotros en un buen nivel, ¿no? Este punto que tocaste de los jugadores que casi no tienen actividad, es muy importante porque ya me lo comentaste fuera del aire, pero y para mí también vienen normalmente los jugadores que mejor andan a la selección. Sí. El problema es que tú tampoco has tenido a los mejores que mejor andan sí. Y desde mi punto de vista hay algo que es un poco más preocupante, ¿no? Cuando los que mejor o los que peor andan o los que menos juegan, aún estando mal o jugando poco, todavía, por lo menos desde nuestro punto de vista, siguen siendo mejores que los posibles reemplazantes. Entonces ahí nosotros, la selección mexicana tiene alrededor del 60% de futbolistas convocados que son de la Liga MX. Y en ese sentido, sí nos gustaría tener una liga mucho más competitiva. Sí, probablemente lo que mencionaste del tema de los descensos. Nosotros hicimos mucho hincapié en el inicio del tema de la cantidad de extranjeros. Está claro que hay un sistema de liguilla que puede ser muy atractivo para el negocio. No sé si termina siendo bueno para la competitividad porque hay fácilmente 4 o 5 equipos que durante la mitad de la fase regular están haciendo la plancha porque saben que van a... Sí, con 2 o 3 partidos se meten. Exactamente. Entonces todo eso no sé si hace que haya mucha competitividad y que haya una gran cantidad de futbolistas nacionales que puedan acceder con facilidad a la selección, porque después hay otra cuestión. Si yo tiro un centro, mi obligación como entrenador de la selección es pensar que el que me va a defender ese centro es Van Dijk y De Ligt. Claro. Entonces esa transformación no es fácil, es decir, ¿cuántas veces yo tiro desde 3/4 de cancha a un centro en el fútbol, en la alta competencia? Son muchas, son menos, hay que llegar a lugares. Cuando yo veo a
no sé, a los laterales del Liverpool, tirar un centro, ¿desde dónde lo tiran? ¿Llegan al fondo? Me parece que hay cuestiones que uno tiene que imaginárselas, es difícil esta parte, ¿no? Imaginarme si esto que está sucediendo en mi liga, con estos jugadores que van a jugar en la selección, esto llevado al plano internacional y a la alta competencia. Yo nombré los 2 centrales de Holanda, podría nombrar los 2 centrales de Francia o los 2 de Argentina, porque son rivales, claro, que vamos, con los cuales con uno jugamos, con el otro podemos llegar a jugar. Entonces, cuando yo voy a marcar, me puedo imaginar a este jugador marcando a Neymar o marcando a Di María o marcando a Mbappé. Ese es el ejercicio que cuesta hacer y es el ejercicio que se debería hacer cuando se proponen tantos jugadores en condiciones de estar en la selección, ¿no? Estoy de acuerdo completamente. ¿Cómo te visualizas al término de Qatar? No, es decir, yo quiero poner una barrera en Qatar. Me parece que poner un alto, ¿no? Desde siempre, desde que empecé mi carrera, me gusta, sobre todo para valorar el lugar en el que estoy terminando, merece un análisis. Está claro que mi análisis, además de todo lo que está transcurriendo ahora, va a estar directamente relacionado a lo que pasa en la Copa del Mundo. Hay cosas que, por más que uno quiera, por más que haya deseo de todas las partes, hay resultados que a veces determinan una situación. Son muy pocos los casos que los resultados no determinan la situación, por ejemplo, de un entrenador o de un futbolista. Así que no, hoy el corte lo hago ahí a mediados de diciembre y después de ahí veremos. Profe, y vas a tener ahora sí por primera vez, no sé si por primera vez, pero vas a tener la oportunidad antes de llegar al Mundial de poder trabajar ahora sí con la selección completa, ¿no? Y no tanto. No tanto. En este sentido, el hecho de jugar a fin de año hace que los futbolistas, algunos los recibimos, creo que 7 días antes del primer partido con Polonia, sí. Hay una parte buena que es la hora, el verano, sí. El verano tenemos, entre los 3 partidos amistosos, los 2 de Nation League, son 5 partidos y por las características del momento, ¿no? Muchos futbolistas que están quedando eliminados del torneo, se están yendo de vacaciones, entonces ya los traemos para acá. Pero vamos a hacer una convocatoria de arriba de 35 jugadores y me parece que este es el momento más importante, por lo menos en cuanto a cantidad de tiempo. Después habrá que, sobre todo, que optimizar los tiempos en la previa de la Copa del Mundo, donde, entre otras cosas, lo que esperamos es que en la final de la Liga Mexicana se den en tiempo y forma como para que nosotros nos podamos ir con los futbolistas elegidos, ¿no? Profe, una última pregunta. ¿Cómo ya tienes una alineación, o sea, ya tienes a tu cuadro definido? O sea, falta mucho tiempo, entiendo. No, el equipo no. ¿Tienes algunas dudas en algunas posiciones? Yo creo que siempre hay tiempo para elegir los 11. Lo que no tenemos duda es respecto a una idea que hay de juego, obviamente con momentos mejores y momentos peores que hemos tenido, y en el contexto general sí hay un alto porcentaje de futbolistas que uno cree que van a llegar a la Copa del Mundo. Si esto le quita expectativas al resto, de ninguna manera. Ahora, no sería lógico que después de 3 años y medio yo diga que no tenemos 18 o 20 jugadores que van sino que estuvimos haciendo hasta ahora. Sí, claro. Entonces, pero que sí hay lugar, debe haber lugar, incluso en una Copa del Mundo, hay miles de casos de futbolistas. Yo me acuerdo del Negro Enrique en Argentina cuando vino acá en la Copa del Mundo 86, no había jugado, creo que no jugó ningún partido en la previa de todo el proceso de Bilardo y fue titular en la Copa del Mundo y fue uno de los jugadores clave. Entonces esos casos se dan y yo quiero dejar esas expectativas abiertas para futbolistas que estén en un nivel muy importante. Óptimo. En el momento de la competencia. Sí. ¿Cuál sería para ti la selección sorpresa y la decepción? Bueno, lo que pasa es que para ver el tema de la decepción habría que ver las expectativas que se van generando, ¿no? Yo creo que hay selecciones
hoy una decepción importante, pero no por lo que vaya a pasar en la Copa del Mundo, sino por lo que pasó en la eliminatoria, fue Italia, ¿no? Después de haber ganado la Eurocopa. Y esto marca un poco lo que hablábamos en algún momento, ¿no? Cómo es la competencia, es decir, es fácil la competencia, es difícil. Bueno, Italia unos meses antes, campeón de la Eurocopa y eliminada. Y eliminada en un partido básicamente que parecía accesible, ¿no? Que creo que fue Macedonia. Sí, Macedonia. Entonces, y yo veo muchos equipos, muchas selecciones, es decir... Oye, esta se me estaba olvidando. A veces uno tiene reacciones que no son controladas, y quiero entender que una de estas fue la del Dibu Martínez al decir, cuando sale México dice, fácil, fácil. Sí. ¿Tú lo ves así? No, yo ni lo vi. Cuando yo salen ese tipo de notas así, ni las abro, no. Ni porque sean verdad, ni porque sean mentira. Claro. La verdad que no son notas que me interese leer y yo creo que a veces se recorta algo de una situación y hay que ver en qué contexto lo dijo, ni nada. No, tampoco creo que sea no conozco muchos futbolistas tampoco que tengan ese tipo de expresión, sobre todo con selecciones con las que se tienen que enfrentar, así que mi primera reacción sería no darle crédito a eso, claro, que se intentó instalar. Ok, profe, gracias. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.